Buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar a Jaime Villalobos, quien nos va a contar su historia. Adelante, Jaime, por favor, contanos qué es lo que tú haces. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio, muy agradecido. Bueno, hace unos 16 años me dedico profesionalmente a lo que es el desarrollo humano, el desarrollo de, más que todo, de personas que están en situación vulnerable, en diversas situaciones, ¿no? Porque el tema vulnerable es muy amplio, pero empecé trabajando principalmente con personas en situación de calle, luego trabajadores de la calle, como ser los lustracalzados, y ahora yo soy coordinador de Save the Children, de dos programas bastante grandes, nacionales, que trabajamos específicamente con adolescentes en situación vulnerable. Con un programa estamos en 7 departamentos del país, en 21 municipios, hemos llegado a unos 10,000 adolescentes. Trabajamos con adolescentes en situación de calle, adolescentes en conflicto con la ley, sobrevivientes de violencia o en situaciones de pobreza, diversas situaciones de vulnerabilidad, con muchas instituciones, con muchos municipios, con hogares de acogida, con harto trabajo. Entonces, este trabajo me ha permitido un poco entender mejor procesos más sistemáticos, más profesionales que pueden generar impacto. O sea, por decir, una persona en situación vulnerable en el Beni, en Trinidad, puede ser un tema diferente, o es muy diferente a una persona, un adolescente vulnerable en Chuquisaca, en Sucre. En Chuquisaca vemos que hay muchos migrantes campesinos, quechuas, que van a la ciudad, en las vacaciones se van a Santa Cruz o se van a Argentina, sufren mucha explotación, mucho tema de VIH. En contraste, en el Beni hay mucha vulnerabilidad al tema de embarazos adolescentes. Bolivia es crítico en este tema. El UNPA indicó un dato del 2016 que teníamos 246 embarazos adolescentes al día en Bolivia, que puede sonar un número X, pero poniendo en contexto, es el doble del nivel regional. O sea, en Bolivia estamos bastante mal en ese tema, a partir de políticas públicas, de su implementación y demás. Y ahora durante la pandemia se estima obviamente que esta situación está incrementando mucho porque se ha dado una pausa en lo que es servicios de atención en salud sexual y reproductiva, hay mucha el tema del hacinamiento, el tema de la violencia sexual contribuye en gran manera a ese alto índice de embarazo adolescente. Es realmente una situación muy crítica, ¿no? Dime una pregunta, Jaime. ¿Cómo ha sido que tú has empezado a hacer este trabajo de apoyo a la gente? ¿Cómo ha sido tu camino de vida? ¿Qué te ha llevado a esto? Me dediqué a medio ambiente y estaba trabajando en los Yungas, ¿no? En los Yungas trabajé en temas de ecoturismo y me gustaba mucho la parte de ecoturismo, turismo ambiental, y me ahorré mi plata porque quería irme al Brasil a aprender portugués y aplicar una beca en portugués y continuar con mi carrera ahí. Pero no me ahorré demasiado. Cuando caí en Brasil estaba con muy pocos recursos. Yo dibujo mucho, entonces hacía retratos. Entonces me la pasé de hippie en Brasil, o sea, estaba en la calle haciendo retratos para las personas y mucho estaba en contacto con mi situación de calle, porque yo trabajaba en el centro y habían ahí los grupos de adolescentes jóvenes que empezamos a entablar una amistad. Yo les dibujaba y finalmente yo era joven, estaba ahí en las noches y me protegían, me cuidaron en un par de situaciones muy fuertes. Una vez me trataron de asaltar, y me sacaron un cuchillo unas personas X, y fueron los adolescentes en situación de calle que se alzaron y me protegieron. Y bueno, yo tenía otro tipo de experiencia. ¿En qué ciudad estabas? Estaba en Curitiba. En Curitiba. Y de ahí me viajé por esa parte del sur hacia lo que es también Foz de Iguazú, y fue una bella experiencia, pero tuve mucho contacto con estas personas porque, bueno, en Brasil eh, hay muchas personas de diferentes situaciones que caen en esta situación. Sí es peligroso, pero tenía como que otra energía, ¿no? Y bueno, finalmente hicimos amigos y sí me ayudaron en algunas situaciones. Entonces, volviendo a Bolivia, el 2014, ¿Qué dije edad que tenías?
habría tenido hace unos 16, 17 años, tengo 22 años por ahí. Ya. Eh, Retorné a Bolivia y entonces ya con una misión más clara de que quería ayudar a las personas en situación de calle. Yo había conocido de unos proyectos, por ejemplo, en Inglaterra, en Sudáfrica, en Nueva York, en Santiago, en Buenos Aires. Hay unos proyectos, periódicos que se llaman periódicos de calle. Eh, Estos periódicos son, por ejemplo, el hecho en Buenos Aires, se llama el de Buenos Aires, que imprimen un periódico, lo vende personas sin hogar y ellos se quedan con el 70% de estos ingresos y el 30% lo invierten en lo que es la publicación. Y trabajan con mucha, mucha gente. Entonces yo vi que este tema funcionaba y queríamos replicar. Entonces hemos empezado a hacer un periódico en La Paz de una misma dinámica, un periódico que lo vendan personas en situación económica complicada, pero no queríamos hacer un periódico a una escala como los otros que he mencionado, que trabajan a veces con 1,000, 2,000 personas, pero es más un apoyo económico. Nosotros queríamos una relación mucho más cercana con las personas que participan en el proyecto y que sea un trabajo integral. Entonces, no nos devolvían el 30%, se quedaban con el 100% del ingreso de la venta del periódico, pero sí tenían que pasar talleres. Cada semana dábamos talleres en diversos temas con voluntarias, voluntarios, instituciones invitadas, y así fuimos armándonos como un colectivo, una familia que somos ahora. Ya son 16 años desde que hemos lanzado El Hormigón Armado. Empezamos como un periódico, que sí empezamos con personas en situación de calle, pero más que todo se fue ya al trabajo con los lustracalzados. También venden limpiaparabrisas, vendedores de dulce, y hace un par de años ya nos hemos asociado con personería jurídica como asociación, que tienen 163 integrantes, ¿no? De entre lustracalzados, sus familias, etcétera. Entonces somos un colectivo de personas, que es una alianza que se trabaja para en sociedad con estas personas para promover sus propios objetivos, sus propias metas. No es un proyecto de caridad, es un proyecto de desarrollo. O sea, es un proyecto no de asistencialismo. Claro que nos hemos equivocado muchas veces, pero no sirve para todos, pero sí ha servido para muchos. Entonces, Dime, así hemos empezado el trabajo. el hormigón armado, ¿cuánto de tiraje tiene? ¿Qué hacen con los periódicos que sobran? ¿Cómo es el proyecto? Ya, bueno, la primera parte del proyecto y luego fue ampliándose a diferentes áreas, fue sacar un periódico, ¿no? Y el periódico era una linda experiencia porque era de cultura, es de cultura, de arte, derechos humanos. Nunca nos polarizamos políticamente ni religiosamente. Hemos sacado artículos del Dalai Lama, pero no decimos el budismo es aquí la ley. Pero entonces tiene una parte cultural muy fuerte, pero lo que hace también es una concientización. Creo que en 16 años la situación que tenían los lustracalzados de mucha discriminación hacia ellos, hemos tenido en cierta forma un impacto de solidarizar a la gente, que haya un puente entre las personas, porque mucho del contenido también lo hacen los lustracalzados, cuentan sus historias, se le da un toque mucho más humano. Y así hemos empezado a trabajar con este grupo porque sabemos que hay personas que tienen que trabajar, hay que proteger a las personas de temas de explotación, especialmente personas que trabajan en la calle. Pueden haber muchos peligros, las pandillas, la delincuencia, etcétera, pero también el tema del estigma, ¿no? La discriminación. Entonces, por eso que hemos usado mucho el tema de los lustracalzados, para concientizarnos un poco sobre esa temática. Hemos sacado, estamos a punto de sacar el número 80 del Hormigón Armado, es un periódico bimensual, mayormente. El tiraje ha variado según lo que hacemos para imprimir es que vendemos publicidad a empresas. Por ejemplo, Magri Turismo nos apoya mucho, mucho tiempo, Seguros La Vitalicia. A veces crece y suma o baja ese apoyo, entonces el tiraje sube y baja, pero hemos calculado que hemos vendido más de 350,000 copias. Eso ha generado más de $250,000 directamente para la población que lo vende en este tiempo. Entonces es un ingreso significativo. Nunca nos sobra, siempre se agota el periódico. Es más, no cubrimos la demanda, deberíamos imprimir más. ¿El periódico se imprime básicamente en La Paz o también se imprime en otro lugar? Porque aquí yo vivo en Santa Cruz, aquí en Santa Cruz bueno, no lo he visto y no sé si en Cochabamba hay. ¿Cómo es?
No, trabajamos solo en La Paz, hemos a veces tanteado algunas alianzas con personas que se puedan ocupar en Cochabamba y Santa Cruz, abiertos a ello, pero todo este tiempo el proyecto se enfoca en La Paz, es en La Paz. Ya, claro, en La Paz yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los lustrabotas, que es Cleto, que tú lo debes conocer. Sí. Claro que contó toda la historia que yo la desconocía completamente, ¿no? La dificilísima vida que él ha tenido allá en la estación de buses y después cómo pudo salir adelante, ¿no? Y él es ya una persona grande, ya tiene 48 años, creo, ¿no? Y tiene una Es mayor. familia y tiene toda una vida que uno que está viendo desde fuera como que no lo relaciona, ¿no? Porque son personas que tienen sus vidas y sus familias y todo, ¿no? ¿Cómo es la situación en general de los ultracasados? Debe haber de todo. Sí, realmente lo hay. Hay mucho estigma, mucha discriminación contra esta población, y hay una historia larga a través de eso. Puede ser un poco interesante, pero no es de casualidad que los lustracalzados en La Paz usan pasamontañas. Básicamente los años 80, con la crisis esta que hubo muy fuerte del colapso económico en Bolivia, mucha gente empezó a perder sus empleos, mucha gente migró del campo a la ciudad y había pues un estrés social, una angustia de esta situación, de mucha gente que estaba ya muy celosa de sus trabajos también. Entonces empezaron los niños del campo a venir a La Paz buscando empleos precarios. Ya habían lustracalzados en La Paz, los silloneros, hace 100 años en la Plaza Murillo, en diferentes plazas, ya estaban asociados, no en un trabajo mal visto, más bien al contrario, ellos trabajaban y hablaban con los políticos y demás, pero empezaron a ver los cajoneros que venían, estos del campo, y que ya con su cajita empezaban a lustrar, y entraron en competencia. Entonces, como había tanto celo por los recursos económicos, esa competencia fue tomada fuerte, se empezaron a chocar, incluso violentamente entre estos grupos. Fue así que empezaron a usar los pasamontañas, los silloneros, en realidad primero como un tema de proteger su identidad para proteger su fuente laboral también. Pero la sociedad empezó también a asociarlos con esa derrota económica que estaba sufriendo el país. Entonces los lustracalzaros en un imaginario social empezaron como que a verse como que un ícono de ese momento duro económico. Entonces, si una persona salía adelante y tu hermano podría ser abogado, tu otro, pero tu cuñado si era lustracalzados, entonces lo veías mal eso. Y hay mucho de eso, hay mucho de ese estigma. No es tanto la discriminación que van y lo maltratan en la calle, es más una discriminación en su propio hogar, de sus otras familias que pueden ver que una persona, digamos, no haya cumplido expectativas en el tema de empoderarse económicamente. Y hay mucha discriminación también asociándolos con el tema de delincuencia y otras cosas, que por ejemplo tenemos un amigo lustre me dijo que él estaba en la universidad, vieron que estaba jugando en un partido de fútbol con los lustras, ya lo asociaron, entonces cuando se perdía un lápiz en el curso lo culpaban a él. En otro caso, la pareja de uno, su chica, lo dejó porque igual lo vio que era un lustracalzados, entonces situaciones muy feas, no es nada lindo, o sea, pensar que personas estén cubriendo su cara para proteger su identidad, siendo que el trabajo es digno. Y la verdad es que haciendo estudios no es muy significativo la porción de lustracalzados que consume, por ejemplo, inhalantes, clefa, o alcohol que tengan estos problemas. Yo me imagino que entre los abogados habría más proporción de personas que consumen, no sé, drogas más fuertes, Sí. cocaínas, no se podría hacer, no podríamos decir que por una labor estas personas. Lo que sí hay es muchas personas que están estudiando en la universidad o personas como Cleto, que son madres, padres de familia, que están en una situación un poco precaria económicamente. Tenemos, por ejemplo, a Castiano, otro que vende, tiene su familia, tiene 6 hijas e hijos, muy linda familia, salen adelante, pero una vez se enfermó una de sus hijas y lo que generalmente pasaría es que esta familia acabaría en la calle, ¿no? Por cubrir esas deudas y demás. Con el hormigón armado, parte de nuestro trabajo es sopesar esas situaciones y apoyar y se ha podido prevenir que eso suceda en esa ocasión. Entonces sí son personas con una estabilidad económica frágil, muy a riesgo de caer en peores situaciones si es que, o sea, vulnerables a aquello, pero no se podría decir en general que
temas, o sea, que sea más representativo en esta población, otros temas que no son para otras situaciones vulnerables. Hay realmente de todo, pero en un momento se lo puede ver, pero yo conozco muchas situaciones de gente que a través de lustrar ha salido, ha progresado, ha sacado adelante a sus familias y ha roto ciclos intergeneracionales de pobreza con ese trabajo duro que realiza. Una pregunta, Jaime, ¿cómo es? eh, Tú comentabas de que el hormigón armado es básicamente en La Paz y tú estás ahora situado en La Paz. Al principio de la entrevista, tú indicabas de que hay situaciones de calle muy diferentes eh, dependiendo de las ciudades. ¿Cómo ha sido tu trabajo en eso? O sea, ¿cómo intervienes? ¿Dónde intervienes? ¿Cómo haces tú para saber o para ayudar en esas otras ciudades? Ok. Eh, a lo que me refería es que la situación vulnerable es un tema amplio. Puede ser uno vulnerable por diferentes situaciones, no necesariamente por el espacio en el que ocupa. Sabemos que las calles es un espacio muy peligroso, un desierto de derechos, pero algunas personas pueden estar siendo vulneradas en sus hogares, ¿no? El espacio del hogar puede ser tan violento que incluso algunos adolescentes prefieren la calle. Entonces, la vulnerabilidad es amplia en ese sentido. Pero lo que queremos hacer ya a nivel técnico más profesional es que agarrar diferentes situaciones muy diversas en diferentes lugares del país, aplicar una estrategia que tenga un resultado similar, que serían adolescentes jóvenes empoderados, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? O sea, sacar de situaciones diversas adolescentes a jóvenes que están enfrentando diferentes conflictos o diferentes retos. No es fácil ser joven adolescente en Bolivia, hay pocas oportunidades, a veces hay un ambiente en ciertas cosas un poco complejo, pero ¿cómo agarras ese proceso para sacar a una persona que pueda más bien disfrutar o restablecer una situación de derechos? Entonces, yo con la experiencia lo podría resumir en unos 3 pasos, en 5 en realidad, pero 3 pasos con la persona. Y se trata de hacer metodológicamente, es primero y yo me enfoco más que todo en la población adolescente y joven, es ahí donde yo he tenido más que todo mi trabajo. Pero por darles un ejemplo, el primer momento del desarrollo humano de las personas más importante es de 0 a 5 años, ¿no? Ahí somos esponjas, los bebés aprenden de todo, el cerebro se está desarrollando a una capacidad más rápida que el resto de la vida. Pero el segundo momento es la adolescencia. Por eso en la adolescencia tenemos muchos cambios extraños, eso es una edad muy particular, pero es una ventana de oportunidad para generar procesos que pueden tener impacto para toda la vida. Y si no los generas, también puede haber otros procesos para toda la vida. Sabemos que, por ejemplo, en la primera infancia, el tema de la nutrición, si alguien está desnutrido hasta los 5 años, toda la vida va a haber secuelas. Lo mismo con la violencia. Ahora hay estudios que si uno está creciendo en un ambiente violento, todo el rato la cabeza está como que un motor de una máquina constante fuerza, tiene secuelas durante toda la vida. Entonces hay que limitar estos temas negativos y más bien promocionar los positivos. Ahora, ¿cuáles son los positivos en esta primera fase que estoy hablando? Primero, lo que queremos hacer es trabajar con las personas, no asistencialismo, que el desarrollo parta de las mismas personas y de su misma iniciativa, ¿no? Entonces las personas pueden a la adolescencia, juventud, estar enfrentando ciertos retos, no tenerla clara. Es importante que realicen planes de vida, que se enfoquen, que se conozcan y el tema fuerte de la autoestima. Se han reconocido mucho, se habla en el desarrollo humano de las habilidades cognitivas y las no cognitivas. Las no cognitivas serían las habilidades de vida y, por ejemplo, Save the Children oficialmente te habla de 5 habilidades de vida, o sea, lo que es la comunicación, la buena toma de decisiones, la autoestima, el autocontrol, y no me acuerdo la quinta, pero creo que se hacen la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que desarrolla autocontrol en la adolescencia, luego en su vida es más difícil que caiga en temas de alcoholismo, drogadicción, y qué importante que es comunicarse, ¿no? Y son temas transversales. Comunicarse bien te va a servir en una relación para evitar la violencia, en tu trabajo. Si una persona no logra bien esta parte, a mucha gente les cuesta hablar mucho en público.
Ahora, si lo logras desarrollar en tu adolescencia, no es que no lo vas a poder hacer después, pero es un espacio clave, ¿no? Entonces, estas habilidades, lo primero que trabajamos con la población, por ejemplo, lustracalzados, que sufre discriminación, clave trabajar lo que es el autoestima, el tema de comunicación, y eso hacemos mucho con el hormigón armado, hasta el periódico mismo, los tours que ofrecemos, donde se capacitan para comunicar, para contar sus historias, y realmente a lo que va eso es mucho a desarrollar un tema de autoestima, y que tomen un poco de control, ¿no? Que el decir yo me quiero. Ahora, yo no puedo enseñar lo que es autoestima. O sea, puedo enseñar, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva, que es el siguiente paso, no sé, la vida útil del té de cobre, cómo utilizar un condón, pero yo no le puedo enseñar a alguien autoestima. El proceso es diferente, pero es un proceso poderoso. Hay mucha metodología que funciona, que se aplica de ciertas formas y es más poderoso con personas que están pasando un momento difícil. Por ejemplo, el tema de resiliencia, esa es otra de las habilidades, ¿no? Estábamos conversando con un adolescente en un hogar. Ella había sido puesta en un hogar de arcoiris porque en su casa sufría violencia y a su hermanito lo pusieron en un hogar de varones. Me decía que ella se la pasaba llorando todo el día, que lo extrañaba a su hermano, no salía adelante, no salía de ese hueco. Pero al hacerla reflexionar sobre la resiliencia, ella misma llegó a la propia conclusión de que no, su hermano va a estar bien, al final se van a poder encontrar, van a salir más fuertes de ello. Y al sacar esa conclusión tienes un proceso transformador muy fuerte. Es un ejemplo muy básico, pero hacer procesos así fuertes con las personas llegan a una propia conclusión y despiertan estos temas. Y a partir de eso se hacen maravillas, ¿no? ¿Cómo hacen, cómo hacen para juntar a los chicos? ¿Les dan cursos? ¿Tienen algún lugar donde los juntan? ¿Ya? ¿Cómo hacen? Con el hormigón armado, el tema de lo que hacemos, lo que ha sido exitoso de ese proyecto es que generamos oportunidades económicas para personas que necesitan ingresos. Entonces, por ejemplo, el periódico, los tours. Tenemos una fábrica de galletas que produce 5,000 kilos de galletas al mes para el subsidio nacional. Entonces, estas personas vienen por necesidad. Nosotros también con un trabajo social seleccionamos. Por ejemplo, en las galletas es más un enfoque con mujeres que están saliendo de situaciones violentas, pero al trabajar también les ponemos todo lo que es un apoyo integral. Tienen que participar en los talleres, se forma un colectivo, hay una directiva, capacitamos en ciertas cosas y también damos un apoyo integral cuando hay casos de violencia, cuando hay casos de salud. Tenemos alianzas con otras instituciones como Arcoiris y demás. Entonces hacemos un tema muy proactivo de solucionar problemas sociales que tengan esta población. Entonces se atraen por estas oportunidades económicas, pero luego ya se integra como todo un tema y un colectivo, y ahora con tanto tiempo de trabajo es una familia, ¿no? Somos bien amigas, amigos, eso por esa parte. Con Save the Children lo que se trabaja es, nos aliamos con instituciones, vamos a hogares de acogida, a centros en conflicto con la ley, o ya es mucho más amplio el trabajo, ¿no? Pero logramos que esta gente participe en estos talleres de capacitación. Y para cerrar esas dos partes del ciclo, o sea, primero es el tema del empoderamiento personal, yo me quiero. Luego, saber cuidarse. El tema de salud sexual y reproductiva es clave. Siempre trabajamos en estos procesos con la transversal de género. Y luego las personas tienen que tener los medios económicos para perseguir sus metas, sus sueños, sus aspiraciones. Es el empoderamiento económico. Hay parte desde la tecnificación, capacitaciones específicas, a generar emprendimientos o la inserción laboral, ¿no? Pero buscar este tipo de oportunidades económicas que necesita la gente. En el hormigón armado hemos desarrollado muchos emprendimientos que generan ingresos para muchas personas y esto les permite que puedan velar por su familia y de manera más integral. En el caso de los fracasados, hay, sí, los fracasados, ¿hay mucha incidencia en la parte de drogas o es baja el número de personas que consumen drogas o no hay, o es un tema de educación que poco a poco hay menos, o cómo es la relación de drogas en la gente de la calle? Mucho se asocia, ¿no? Particularmente con las personas en situación de calle. Mm. Eh, es una estrategia a veces de sobrevivencia equivocada porque contribuye fuertemente a su miseria, pero lo que es el consumo de inhalantes, muchos de situación de calle lo defienden porque les da calor, les quita el miedo, les quita el hambre, obviamente son paliativos,
no, pero ante una situación tan difícil que pueden estar pasando, se acobijan en eso. La falta de cariño es muy tan importante y ellos lo encuentran a veces en este tema que es alucinógeno. Es muy fuerte la incidencia del consumo en la población en situación de calle. Alguna población en situación de calle trabaja de lustracalzados, pero la mayoría no está en situación de calle, pero sí obviamente al ser un grupo que trabaja en la calle está expuesto, es vulnerable a caer a situación de calle, pero son dos poblaciones diferentes. Si Ya. bien las personas que se asocian, son diferentes. Entonces, entre los lustracalzados yo diría que no es más común la incidencia que en cualquier otro rubro. Decía al comienzo, ¿no? En los abogados consumen mucho, puede ser. Cualquier otro rubro puede ser que también consuma otro tipo de drogas o alcohol, pero yo diría que es un mal social en Bolivia a nivel general, y dentro de ese nivel general está esta población que son los ultracalzados, que no diría que son más incidentes que otros. Hablaste también al principio de la entrevista sobre la incidencia de los embarazos. Em, y que eso, bueno, a pesar de que somos uno de los países con más índice de embarazos de adolescentes, ¿cómo es la incidencia por regiones? ¿Hay más de eso en el lado oriental del país que en el lado occidental? ¿Cómo es la problemática de los embarazos de las niñas adolescentes? Bueno, el reto del milenio fuerte que se comprometió Bolivia de ODS, que no cumplió, es el tema de la mortalidad materna e infantil. Y eso está muy relacionado al alto índice de embarazos adolescentes, especialmente en preadolescentes, porque el cuerpo no está listo, hay mucho tema de mortalidad. Y los embarazos a esa edad, se sabe que un gran porcentaje está relacionado a la violencia. No hay estudios uniformes. He visto datos alarmantes de IPAS, por ejemplo, que un 30% pueden ser debidos a la violencia. Sin embargo, en Pando, el UNCA ha hecho un estudio más profundo y la incidencia es mayor al 50%. Estamos hablando de violaciones, ¿no? Y no es que a la primera generalmente cae un embarazo, entonces son temas sistemáticos muy serios que tenemos que tratar. Y claro, está relacionado a eso el índice alto que tenemos de mortalidad materna y otras problemáticas sociales. De ninguna manera a una persona, obviamente el varón y la mujer se embarazan, generalmente cae la carga sobre la mujer, y generalmente eso puede significar una pausa en sus planes de vida, ¿no? No los cancela, no quiero decir eso, pero impacta en ellos, obviamente, y hay temas de acceso a la educación, discriminación en las escuelas y demás. Entonces, es una lucha importante que debe asumir como Estado. Hay un plan plurinacional de prevención del embarazo adolescente que está cumpliendo su ciclo este año. Es importante, está a cargo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en el Ministerio de Justicia, que haga un buen proceso de adecuación de este plan y que esto se implemente, ¿no? Que las autoridades, las ETAs y las instituciones que puedan coadyuvar a que sea un plan muy estratégico y que tenga impacto y que tenga resultados, porque es una problemática importante que enfrentamos en Bolivia. ¿Cómo es la incidencia por regiones? ¿Hay más de esto en el área que es tropical que en el área de los valles o de las montañas? Porque me imagino que esto, digamos, en los países andinos debe replicarse igual, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, es correcto eso. Hay más incidencia, hay más embarazo adolescente, está más fuerte, se registra en el Beni, en Pando, en Santa Cruz, más que en la parte oriental. En el área tropical. Sí. En las montañas no hay, en la parte de La Paz no hay tanto embarazo, entonces. A nivel nacional estamos en situaciones críticas, pero también hay diferencias a nivel municipal. Influye mucho. No es que debemos aceptar esa situación, sino las políticas públicas, los actores, las familias, todo eso influye en este número. El municipio del Alto, por ejemplo, estaba en números rojos, como muchos municipios del Oriente, siendo que es de esta región. Pero el municipio lo ha encarado de una forma muy proactiva. Ha hecho centros de atención diferenciada. En 6 distritos ha abierto estos centros para adolescentes. A partir de estos centros ha formado liderazgos y ha hecho un tema de prevención
donde se formaban, capacitaban, iban a las escuelas los mismos voluntarios. Cada uno de estos que se llaman AIDAs, atención diferenciada para adolescentes y jóvenes, capacitaba en las escuelas sobre salud sexual reproductiva a unos 7,000 adolescentes. Entonces fueron muy dinámicos en ese proceso y es una historia, digamos, una buena práctica que otros municipios estarían viendo de replicar. Luego, claro, hay a veces el tema político y demás, y cambian de autoridades, ya le tiran menos enfoque. Mucho de nuestro trabajo es hacer esa incidencia, porque claro, para un alcalde es más visible hacer una infraestructura, un puente, pero invertir en el desarrollo humano y hacerlo con buena capacidad es clave. Entonces, mucho de nuestro trabajo es eso, que se aplique la ley de la juventud, este tipo de cosas, y que se aplique con presupuesto, con estrategias que funcionen. Obviamente no ha sido solo el municipio del Alto, hay muchas instituciones ahí trabajando, está el CIES, Mary Stokes, y obviamente las personas, o sea, el cambio viene desde las personas, una conciencia desde las familias y demás, pero lo evidente es que el Alto ha logrado bajar, quisiera tener los datos a la mano, pero creo que de un 16% de índice de embarazo adolescente a un 13 o 14, un cambio significativo. Entonces hay muchas cosas a tomar en cuenta, más que la regionalidad. Es un tema de qué hacemos al respecto, ¿no? Si obviamente si no haces nada, no pasa nada. Entonces muchos municipios no tienen los recursos o no tienen los recursos técnicos ni económicos, o está bien, se da la ley de la juventud, aprueban su ley de la juventud, eso significa que el municipio va a tener recursos, pero luego, ¿qué hace con esos recursos? Yo creo, me han contado de un municipio que con esos recursos para la juventud hicieron un concurso de belleza. Entonces, no, pues, no, tienes que hacer esos recursos y hacer un proceso de desarrollo integral para los adolescentes y jóvenes, y hay resultados, ¿no? Entonces, sabemos que hay cosas que no están tan bien, pero hay que aplaudir las cosas que también están bien y replicarlas, ¿no? Entonces, otro municipio muy proactivo entiendo que es Yotala, que ha bajado sus índices. Entonces, las cosas no son tampoco casuales. Todo surge de iniciativa y hay que ponerle empeño a este tema, ¿no? Quisiera que me cuentes dos historias. Una historia es una historia de una persona, hombre o mujer, que haya salido de una situación de calle y que realmente haya dado vuelta a su vida para bien. ¿Ya? Y después un poquito de ti, pero primero quisiera que me cuentes una historia que tú tengas en la cabeza de alguien que ha podido salir adelante. Ya, hay una historia que me gusta mucho, no va tanto a este tema de salir adelante, les puedo contar una bien corta, pero esta a mí me inspira mucho la calidad de solidaridad, hermandad que hay en este colectivo, que veo mucho. Teníamos a un adolescente, él vivió desde muy chiquito en situación de calle, tenía 7 hermanas y hermanos, todos menos él murieron por temas de corazón, él se quedó solo en la calle, y realmente una persona que representa muy bien esa realidad, o sea, tenía los brazos muy cajados, tenía una vida muy dura, pero él era muy querido por su familia de la calle. Él llegó a ser como que no sé, una parte integral de esa familia, ¿no? Y un líder en ese sentido. Entonces, muchos lo querían, lo admiraban, pero él siempre ha sido en situación de calle, tenía su forma un poco esquiva con él. Al comienzo no hablaba, era muy tartamudo, pero ya con el hormigón armado tuvimos este proceso muy fuerte. Llegó a ser nuestro guía, mejor guía, entonces ya su forma de fluir, de comunicar, y salió de las calles, y salió del consumo y demás. A veces tenía sus recaídas, es normal, a veces las situaciones son duras y nos hacen recaer, pero en general, o sea, tuvo una adolescencia muy difícil, pero ya en su juventud estaba tomando control de su vida muy fuerte. Él se fue a Cochabamba un tiempo y volvió, y se encontró conmigo y me pidió apoyo porque había tenido un accidente y quería que le ayudemos con su pie, porque quería jugar fútbol. Entonces yo dije, bueno, a ver, veremos qué puede hacer. Pero ahí supe que él también estaba mal del corazón, necesitaba, parece, un marcapaso, que era un procedimiento muy caro, y ya él, además se llama, ¿Cómo no se lo llama veía, él? ¿verdad? Él, ¿cómo se llama? Su primer nombre, ¿no? Además, Ademar. además.
Él no lo veía lograble, entonces solo quería solucionar su pie, pero estaba como resignado al tema de corazón. Entonces yo le dije, bueno, veremos algo, pensemos más en grande, pensemos qué podemos hacer. En ese tiempo se contactó con nosotros la pintora Rosemary Mamani. Es una pintora, mira, aquí tengo un cuadro de ella. Les acerco así. Parece en fotos. Esta es una impresión, no es un cuadro original, pero si ven, parecen fotos sus pinturas, es Es increíble, una es un pintura. fotorrealismo. Sí, es una Wow. pintura, ella lo hace con... es pintora, pero tiene un fotorrealismo increíble. Entonces, Rosemary se ha vuelto una pintora muy exitosa, debe ser una de las más famosas en Bolivia al momento, o sea, de las que vende más caros sus cuadros, que se la pasa ganando premios cada 5 minutos, creo, en Ya. París, en todo lado, pues muy buena. Ella es del Alto, surgió de una situación humilde, pero en ese tiempo Rosemary no era tan famosa, pero se acercó a nosotros y nos dijo, hago retratos, quisiera hacer uno de alguno de los lustracalzados, a ver, de apoyar. Le dijo, bueno, hagamos con el gusano, ¿no? Justamente él necesita de este apoyo. Entonces nos contactamos con Gusano, ella le hizo el retrato. Primero Gusano. fuimos al hospital, perdón, Gusano es su apodo, Ademar. Además, su nombre, y le dicen gusano ahí en la calle. ¿Sí? Exacto, su Ya. chapa. Bueno, fuimos al hospital Arcoiris y evidenciaron que estaba mal de corazón, pero que él podía tener un tratamiento. Entonces le pusieron un tratamiento y tenía que cuidar consumos y cosas así. Entonces en ese tiempo Rosemary hizo el cuadro, es un cuadro muy hermoso, quisiera tenerlo a la mano, pero no lo tengo, Lo puedo pero poner es un aquí. cuadro hermoso que es un retrato de esta persona y lo subastamos el retrato. Entonces se consiguió un fondo, como no era tampoco tan famosa en ese tiempo Rosemary, pero creo que unos $600, algo así. Con eso volvimos al hospital y el doctor ya le hizo un análisis otra vez a Ademar y dijo que ya no necesitaba de la operación, que el tratamiento que había seguido esos meses estaba funcionando, había funcionado y bueno, genial. Entonces fue una muy linda noticia, pero nos quedamos con ese dinero. Entonces yo le dije a Ademar, mira, si te doy este dinero, te vas a fiestear, es peligroso, más bien veremos, hagamos un plan de que te capacites, quería ser carpintero, veremos para temas de salud y cosas así. Y él estuvo muy de acuerdo, era coherente la situación. Entonces lo guardé y vino al poco tiempo, él me dijo, mira, si yo compro calcetines, los vendo aquí en la Ceja del Alto y gano más dinero, ¿no? Entonces, su pequeño emprendimiento. Entonces ya fuimos, compramos calcetines, y yo le motivaba un poco a que piense más en grande, ¿no? El tema de carpintería. Y Ya. luego se perdió un tiempo, y aquí es lo hermoso de esta historia, me sorprendió mucho este Ademar, empezó a traerme a sus amigos artilleros, los artilleros que se dicen aquí son los alcohólicos en la calle que ya están en las últimas, ¿no? Mm. Pero como él era de situación de calle, conocía a muchos, tenía muchos amigos en esa situación, me los empezó a traer, me dijo, Jaime, con ese fondo quiero que lo cures aquí a mi amigo. Entonces empezamos a llevar a estos sus amigos al hospital general y cuatro personas llevamos, dos de ellas fallecieron, estaban ya con un tema avanzado, pero las otras dos se les pudo recuperar y en eso gastó su plata esta persona, el Ademar. A mí me pareció hermoso. Muy lindo. Muy lindo. Buenísima esa historia. Es bárbara la solidaridad que hay entre ellos, ¿no? No es que están esperando que alguien más les ayude, sino entre ellos mismos se ayudan. ¿Eso lo ves tú frecuentemente? Sí, veo que hay muchos tipos de familias, ¿no? No solo las de sangre. Y en la calle también se hacen muchas Son familias en la personas calle, muy... ¿no? Quieres decir, es gente que está sin sus familias originales, pero entre ellos se hacen una familia. Sí, sí, hay mucha solidaridad. Ahí se ve todo del humano, ¿no? También se ve las partes no tan positivas, pero en las partes positivas se ve mucho también. Una pregunta que yo te quería hacer, Jaime, esto ya es la segunda historia que quería preguntarte. En tu proceso interno, o sea, entiendo de que tú has tenido esa experiencia en el Brasil que te ha ayudado a vivir en carne propia cómo es estar en la calle, ¿no? Y has visto ahí lo que hay. Pero de ahí, ¿cómo ha sido el proceso interno tuyo que tú has decidido dedicarte a esto?
Porque podías haber escogido otras áreas de trabajo, de lo que sea, ¿no? Pero tú has decidido estar en esta actividad, ¿por qué? Ya, bueno, yo formamos el programa Hormigón Armado con un grupo de amigos. Es un proyecto exitoso en muchos ambientes, trabaja con mucha gente. Como digo, no ha servido para todos, pero sí ha servido para muchos. Y ya con Save the Children ya es en un tema de profesional de crecimiento también, ¿no? Son programas más grandes y ya estoy, ya es mi ruta de vida. Al comienzo, cuando sacamos el hormigón, era más un enfoque cultural. Queríamos hacer el periódico y era muy lindo generar un periódico. Trabajábamos con artistas, con escritores, poetas. Ya como cuando empezamos a trabajar con la población, sinceramente, fue un poco duro porque los convocamos, pero cuando sacamos el primer periódico, los convocamos a mi casa a unos 15 adolescentes en situación de calle, ¿A tu a casa? socializarles el proyecto y a, ¿A tu sí, casa? y a, ¿Dónde fue la primera sí, reunión? en mi casa, que yo vivía en Obrajes en ese tiempo, ¿Vivías solo o vivías con tus padres? con mi pareja de ese tiempo. Con tu pareja, ¿ok? Sí, Y los convocaste ahí, ¿ok? sí, teníamos el patio y fue interesante, pero entraron adolescentes muy, no era lo que yo veía de niños, ¿no? En su inocencia era muy, o sea, desconfiados, en silencio. Había uno que estaba en el rincón que se estaba haciendo un tajo con un alambre. Choqué fuerte con esa situación, me asusté mucho. Yo me pensé, o sea, yo no soy trabajador social ni psicólogo, ¿en qué me estaba metiendo, no? Mm. Pero bueno, lanzamos y fuimos adelante, ya que empezando a conocer las personas, se crea un vínculo y un compromiso muy fuerte. Pero al comienzo sí, los veía con pena y esa situación no era pues lindo convivir, tener una vida con esa pesadez, ¿no? Esos, En esos el espíritu. adolescentes, esos adolescentes que fueron a tu casa, ¿qué edad tenían? Eran de hogares y Ya. sí, hasta 18 años máximo. Pero, ¿de cuánto? 16, 15, 16, 17. 15, Sí, 16, ya. En la segunda adolescencia, sí, entonces. sí. Pero bueno, ya conociendo las historias, sí al comienzo me conflictuaba mucho el espíritu, me deprimían las historias que estaba escuchando, las vidas que estaba escuchando, pero después cambié mucho, tuve un cambio de paradigma muy importante, clave para mí. Sin eso no estaría en lo que estoy ahora. Eh, o sea, entiendo que la vida tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene de todo, pero sí es muy agresiva. Y para algunas personas es más agresiva que para otras, ¿no? Especialmente en estas personas que estamos viendo. Pero ahí empecé a ver la lucha de estas personas, ¿no? Ya poco a poco vi que sí, eran personas que se les atropellaba sus derechos, pero su resiliencia y cómo lograban, o sea, de una u otra forma ganarse la vida, salir adelante. Ya empecé a ver casos de salir adelante. Claro que la vida derrotó a muchos, pero muchos otros salieron adelante. Entonces yo empecé a ver más allá de las personas, a tener una admiración por el espíritu humano, por esa resiliencia, por esa fuerza que ante situaciones muy difíciles nos permite luchar y nos permite seguir saliendo adelante. Entonces eso me inspiró mucho y ya vi que si podíamos canalizar esa fuerza de las personas con sus propios procesos, podíamos, donde sembrábamos, cosechar. Entonces sí nos enfrentamos a situaciones muy complejas, personas que tienen muchos obstáculos para salir adelante, pero alimentando ese mismo fuego que tenemos todas las personas, es eso donde me empezó a encantar este trabajo, porque veía lo que todos tenemos, ¿no? Una fuerza y una oportunidad, perdón, una oportunidad o una posibilidad Lo que es, para crecer. ¿cómo es esa fuerza del espíritu humano que tú dices? ¿Cómo es algo que todos tenemos? Sí, o sea, creo que las personas se pueden enfrentar, nos enfrentamos, ¿no? Pero hay una resiliencia y hay un espíritu humano que prevalece generalmente. Si le alimentas es como un pequeño fuego, pero si alimentas eso, las personas pueden buscar sus propios objetivos y salir adelante, ¿no? Crecer, básicamente, desarrollar, salir de situaciones más difíciles. Hay esa oportunidad y no puede venir de afuera, de un asistencialismo. Puedes apoyar y acompañar a las personas, pero lo que yo vi es que eso es innegable, que las personas, pues ver una persona
persona que te parezca casi acabado en calle. Tenía una amiga, la Mauge, ha estado 9 años en situación de calle, la habían violentado y salió adelante, pero cuando la conocí, cuando estaba en situación de calle, mucha pensarías que esta chica no tiene futuro, era esquelética, consumía mucho, pero ahora la ves y nunca pensarías que habría vivido 9 años en la calle, ¿no? Entonces, a veces cuando piensas que no hay ese espíritu, sí lo hay, y la cosa es acompañar y crecer con eso. Y claro, a veces parte el alma cuando no lo logras. Cómo haces tú para sobrellevar tantas historias que debes conocer, historias tristes o historias de violencia o historias que tú dices, bueno, ¿y ahora qué, digamos, ¿no? ¿Cómo es tu proceso interno para seguir alimentándote y no mandar todo al diablo y dedicarte a otras cosas? ¿Cómo haces? Es que la verdad es que es muy lindo el trabajo, si bien tiene unas partes muy duras, a veces nos enfrenta, pucha, hemos tenido situaciones bien complicadas, pero la verdad, la mayoría, si ves en un momento, por ejemplo, el hormigón armado, una foto, ves personas que están pasando una situación difícil, pero hay que verlo en el tiempo. A mediano o largo plazo, la mayoría de las personas sale adelante. Claro, hay unas que incluso hemos perdido y que sí parten el corazón, pero ver el proceso positivo que tiene la mayor parte de las personas que estás pudiendo apoyar. O sea, si uno trabaja y apoya y no tiene frutos, obviamente no pasa nada. Pero cuando ves los frutos del trabajo, del esfuerzo, en personas que están viviendo vidas dignas, en personas, la verdad mi espíritu está muy bien en ese sentido, por parte del trabajo, ¿no? Me ayuda mucho, me Como que ayuda es a querer más a la humanidad y me ayuda no, a... como que es una satisfacción interna, que esa satisfacción interna es la que te da fuerza, Sí, ¿sí? sí, es ver que lo que inviertes tu tiempo y tu energía genera, ¿no? Cambios e impacto. Entonces es muy lindo ver a personas salir adelante. Excelente. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido, creo, una muy, muy linda charla. Y lo que más rescato es la visión que tú tienes de la fortaleza que todos nosotros tenemos adentro. Creo que eso es algo muy, muy rescatable y espero de que la gente que vea esta entrevista también se reconozcan a ellos y reconozcan a los que están a su alrededor, de que todos somos capaces de lograr lo que queremos, ¿no? Sí, yo creo que sí, y más bien te agradezco mucho por invitarme, estoy a tus órdenes cuando quieras para lo que sea. Muchas gracias, felicidades también por esta iniciativa, qué lindo. Es siempre lindo poder contar historias y hablar, comunicarse. Espero bueno, que sea, sirva. Gracias, te Bueno, agradezco mucho, Marcos. excelente. Muchísimas gracias, Jaime. Chao, ¿ah? Nos estamos viendo cualquier Chao, rato. chao.